Gustavo Mato tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. 10 minutos, ¿verdad? Bien. Vamos a ver. Vuelvo a retomar una idea de la primera intervención. No miremos para otro lado. Hagamos un poco de autocrítica como representantes de los ciudadanos, unos con más responsabilidad, otros con menos. Le hemos fallado a la gente. Los poderes públicos le han fallado a los ciudadanos. De todos los partidos políticos, de todos los gobiernos en los últimos 20, 25 años. Mientras la marea estaba alta no ocurrió nada, pero cuando bajó la marea, los ciudadanos se quedaron mirándose unos a los otros sin que quienes tenían que velar por sus derechos, por sus intereses, hubieran hecho absolutamente nada durante los últimos 20 años. Más bien lo que hicieron fue en la dirección opuesta, desregularizar el sistema financiero, el sistema bancario, y no, al mismo tiempo, no acompañarlo de un control público de lo que estaban haciendo las entidades financieras, que han terminado por pagar los ciudadanos de dos maneras. Una de forma directa, a través de los dramas sociales, familiares y personales que muchos ciudadanos han tenido que vivir, y de una forma indirecta, que es a través de los impuestos, del presupuesto público. Las restricciones que están sufriendo las administraciones públicas en este momento tienen que ver con que el pago de la deuda, con la crisis del sistema financiero, y cuando decía el representante del Partido Popular que la confianza es muy importante en el sistema bancario, la han perdido ellos solos. Y decir que el sistema se puede ir al garete, no, ya el sistema se fue al garete, pero lo hemos rescatado con dinero público, con miles de millones de euros de los presupuestos públicos que han ido a parar, en vez de a la sanidad, a la educación, a carreteras, a hospitales, han ido a parar, a sanear, a rescatar entidades financieras como Bankia, gestionadas de una manera más que discutible, y que al final, como digo, los ciudadanos han pagado de una forma directa y de una forma indirecta. Porque los poderes públicos, porque los políticos, porque los responsables que tenían que velar por sus intereses les fallaron. Y en nuestra mano está no volverles a fallar. De esto es de lo que se trata. Y que cada uno haga en el ámbito de sus competencias lo que puede hacer. Y si en algún caso hay que forzar las competencias para proteger a un ciudadano, hagámoslo. Ya vendrán los tribunales de justicia a decir dónde están los límites entre las competencias, pero no seamos nosotros quienes previamente, en algunos casos, nos autoimpongamos limitaciones a la hora de poder defender a los ciudadanos de prácticas en las que se encuentran absolutamente indefensos. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de las competencias que tiene el Gobierno de Canarias en el ámbito de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito de las entidades financieras. Hasta la legislatura anterior, lo ha dicho el consejero, no fue un mérito de quien les habla como es director general, fue un mérito del Gobierno en su conjunto. Por primera vez una comunidad autónoma mandó sus inspectores de consumo a las entidades financieras. No había ocurrido nada, nunca antes en España, con un inspector de consumo, que solemos verlos en tiendas, en comercios, en talleres de mecánica, jamás había entrado en una entidad financiera. Y se puede hacer, pero hasta ese momento no nos lo habíamos planteado. Y se hizo. Y se impusieron sanciones, lo ha dicho el consejero. Se buscaron los vericuetos jurídicos para poder sancionar a las entidades financieras. Que sepan que no son impunes. No es tanto la cuantía de la multa, 6.000 euros por entidad financiera no es nada. Y es el tope máximo que se puede imponer con la ley actual en una infracción grave en materia de consumidores y usuarios. Pues luego podemos rizar más el rizo si la sanción o la conducta es reincidente, por el múltiplo del prejuicio causado al consumidor, etcétera, etcétera. Pero lo que se trata es mandar un mensaje, primero, las entidades financieras no son impunes. Estamos haciendo algo por defender a los ciudadanos. Y un segundo mensaje a los ciudadanos, no están solos. Estamos empezando a hacer algo para protegerles. En el ámbito limitado, si se quiere, de las competencias que pueda tener el Gobierno de Canarias. Pero acabemos con la sensación de impunidad de las entidades financieras. Esa es nuestra responsabilidad. Y claro que hay cosas que podemos hacer. Es verdad, como ha dicho el consejero, que aquellas inspecciones que se hicieron acabaron con una serie de expedientes sancionadores, con multas, que la mayor parte de ellas fueron recurridas ante los tribunales. No todas. Algunas entidades financieras asumieron la responsabilidad de la sanción y la pagaron. Otros recurrieron. Y es verdad que hay tribunales que dieron la razón y otros que no. Yo tengo aquí una sentencia esta es del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, donde le da la razón a la Dirección General y dice que efectivamente puede sancionar.
y que la sanción es correcta y que no hay que acudir a la vía civil previamente a declarar la nulidad de una cláusula. Eso equivaldría a vaciar de contenido las competencias en control de cláusulas abusivas de las autoridades en materia de consumo. Esto lo dice una sentencia. Es verdad que luego hay otras sentencias en Tenerife que dicen lo contrario. Yo ante esto propongo dos cosas para entrar en algunas cuestiones concretas. Vuélvanse a hacer vuélvanse a repetir las inspecciones, comprobemos que ya no están aplicando esos tipos de interés, volvamos a sancionar y ante una disparidad de criterios entre audiencias provinciales, pues en los recursos que se han desestimado a la comunidad autónoma, váyase al Tribunal Supremo y que de una vez establezca si son correctas o no las sanciones ante discrepancias de criterio entre audiencias provinciales. Salgamos de dudas. Creo que es lo más razonable para poder darle seguridad jurídica a las inspecciones y sentar un criterio de una vez. Porque miren, una sanción de 6.000 euros por un contrato de tarjeta de crédito o de cuenta corriente donde se estén aplicando unos intereses abusivos, uno para un banco no es nada, pero a lo mejor 10.000 sí. Y las cosas empiezan por un asunto y terminan por masificarse, como ocurrió con las cláusulas suelo. Fue una persona que decidió que estaba harto de que se cachondearan de él y tenía los recursos, o tenía la suerte de un abogado amigo, y llegó hasta a los tribunales europeos, obtuvo sentencias en Europa y obtuvo sentencias en el Tribunal Supremo. Bueno, a partir de ahí, millones de ciudadanos se beneficiaron de esa sentencia. Estamos por ver ahora si la Unión Europea tiene la poca vergüenza, con perdón, de vulnerar los más elementales principios del derecho y decir que no pueden tener una nulidad de derecho, no tiene efectos retroactivos, porque entonces tendremos que inventar el derecho de nuevo, porque todos sabemos que cuando una cosa es nula se elimina del ordenamiento jurídico y hay que reponer a las partes en el estado en el que estaban previa a la declaración de nulidad. Es decir, que se declare la no retroactividad de la cláusula suelo es una aberración jurídica que parece que la Unión Europea está a punto de refrendar, lo cual sería, en mi punto de vista, una vergüenza. Pero empezó con una sentencia, sigamos adelante. Hay cosas que por supuesto se pueden hacer. Y con esto quiero añadir una cosa. Después de esas inspecciones se ha producido una sentencia, que es la 364/2006 de 3 de junio del año 2016 del Supremo, que es, digamos, rotunda en cuanto declara la nulidad de todos aquellos intereses moratorios, por ejemplo, que superen 2 veces el interés legal o el interés remuneratorio que está en el contrato. Con lo cual aquí ya no hay duda, no hay que acudir a la vía civil, como dice alguna sentencia del contencioso administrativo, para determinar si es o no abusiva la cláusula, que esa sí es competencia de la comunidad autónoma, y lo tiene en la Ley 3/2003 del Estatuto de Consumidores y Usuarios de Canarias, la competencia en determinar la abusividad de una determinada cláusula o de una determinada práctica e imponer una sanción en correspondencia con la graduación de esa sanción. Ya lo podemos hacer, en mi opinión. Esas sentencias, modesta opinión de juristas, en estas sentencias previas con las sentencias del 2016 quedan despejadas las dudas, pero sigamos haciendo las inspecciones. Han habido 15.000 canarios afectados por el asunto de Bankia, de las preferentes, no son 2, han sido 15.000. Han sido de las comunidades autónomas más afectadas, porque recordemos que Bankia surge de un proceso de fusiones entre cajas, entre las que estaba la Caja Insular de Ahorros de Canarias. Por lo tanto, afectados miles de ciudadanos de Canarias en un asunto concreto. No hablo de cláusula suelo, no hablo de swaps, no hablo de preferentes, no hablo de otro tipo de prácticas que son nulas, que ya no hay duda sobre su nulidad. Y hay otra cuestión que podemos hacer, que está en el ámbito también de nuestras competencias, y yo invito a que por parte del Gobierno se piense, se reflexione, se establezca de qué manera se puede hacer, pero está en la Ley Canaria, en la Ley 3/2003, en el artículo concretamente, en el artículo 26, que es la aprobación de los códigos de buenas prácticas. Eso lo puede hacer el Gobierno de Canarias, aprobar un código propio de buenas prácticas. No se trata de trocear el sistema financiero, no se puede hacer. Las competencias en la regulación del sistema financiero son estrictamente estatales. Estamos hablando de la protección de consumidores y usuarios, que ahí sí podemos hacer cosas. Están en los estatutos, está en el estatuto, está en la normativa que lo desarrolla, por tanto no hay riesgo de fraccionamiento, no sería posible en todo caso. Pero el artículo 26 nos permite aprobar un estatuto de buenas prácticas en cualquiera de los sectores económicos, pero puede ser en el sector de las entidades financieras. Tuvimos un pleno en el que una pregunta a la consejera de Hacienda sobre la posibilidad de un sello de buenas prácticas a entidades financieras para tenerlo en cuenta para la contratación. Bueno, parece que ahí hay problemas jurídicos, pero en una aprobación, por ejemplo, de un código de buenas prácticas,
que todas las entidades que luego se adhieran es de obligado cumplimiento, como establece la propia ley, nos vendría muy bien a la hora, si no podemos establecer un sello, al menos que la comunidad autónoma lo tuviera en cuenta cuando hace operaciones financieras con entidades que no respetan los derechos de los consumidores y usuarios. Podemos poner a lo mejor en los concursos públicos o en las bases en las que vayamos a sacar productos financieros de la propia comunidad autónoma que tengan suscrito el Código de Buenas Prácticas, por poner un ejemplo. Y termino, señora presidenta. Explotemos y exprimamos al máximo las competencias que tenemos como comunidad autónoma al margen de, de lo que pueda, de las dudas que podamos tener y al margen de las competencias que puedan tener otras administraciones. Nos lo agradecerán los ciudadanos de las islas sin lugar a dudas. Y termino con una reflexión muy rápida. Información, formación, fundamental. Está dentro de las competencias y de las obligaciones también de la Dirección General de Consumo, la formación, la información, campañas de información a los ciudadanos sobre productos financieros y la coordinación con las oficinas municipales de información al consumidor, que suelen ser el primer sitio al que el consumidor acude cuando tiene alguna duda. Son dos cuestiones que están en nuestra mano y que desde el Grupo Socialista invitamos al Gobierno a pensar sobre su posible realización. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gustavo Mato. Señora Presidenta, la venta de AENA ha supuesto probablemente el mayor pelotazo económico que se ha producido en nuestro país en Estado democrático, el mayor expolio a los intereses públicos de nuestro país, probablemente desde que en el año 1978 aprobamos nuestra Constitución. En tan solo 24 horas desde su salida a bolsa, por un valor de aproximadamente 4.200 millones de euros, fondos de inversión internacionales se hicieron con un paquete accionarial, ganando aproximadamente 800 millones de euros en tan solo 24 horas. El gobierno del PP sacó a AENA a bolsa aproximadamente por 58 euros la acción. En estos momentos AENA cotiza a 132 euros por acción. Un buen negocio para compañías, empresas internacionales como Morgan Stanley o Merrill Lynch, a los que este patriótico gobierno del Partido Popular les entregó un sector estratégico para nuestra economía, para nuestro transporte y para nuestro país en este ejercicio de irresponsabilidad, sacando a bolsa, como lo hizo AENA hace ya algún tiempo. Desde entonces, además, la parte pública de AENA ha estado jugando a favor de los intereses privados del capital que introdujo a partir de esa venta en el Consejo de Administración de AENA. Y esto queda acreditado cuando hemos visto las decisiones que se han ido tomando en relación con la política tarifaria, cómo la parte pública de la empresa ha estado jugando a favor de los intereses privados. Últimamente las propias compañías aéreas, los operadores le han pedido a AENA que congele las tarifas para los próximos 5 años. El Gobierno insiste en al menos producir una subida en contra de todo el sector. En Canarias, señorías, no podemos permitir que este expolio de los intereses públicos, que ya estamos viendo en algunas consecuencias, por ejemplo, en el aeropuerto del Hierro, cómo algunos operadores locales han tenido que salir por la política privada de esta empresa. Señorías, no podemos permitir que un sector estratégico como este, el Partido Popular lo ponga una vez más en manos privadas. Decían esta mañana que estos eran unos presupuestos falsos o tramposos los del Gobierno de Canarias. Mucho más fácil lo que ha hecho el Partido Popular, vender las joyas de la abuela para que le cuadren las cuentas al señor Mariano Rajoy. Muchas gracias.